Tantos años hablando de Estado descentralizado, de autonomías, de cogobernanza y de ámbitos de responsabilidad, y llega la naturaleza con la fuerza arrolladora de una dana y nos pone patas arriba la organización territorial de España. Hasta el punto de que la falta de coordinación entre las administraciones concernidas en la tragedia, al menos las dos más importantes de ellas, ha retrasado y hecho más ineficaces las primeras medidas de ayuda a las poblaciones más afectadas. Y como consecuencia de ello, hay quien clama por una recentralización de competencias o al menos por una revisión de los niveles de competencia y toma de decisiones de cada administración. Total, que algunos piensan que estamos ante un Estado fallido. ¿Es para tanto? Pues lo vamos a analizar con la ayuda de Mariano Vivancos, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Don Mariano, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Es para tanto? Bueno, en principio yo creo que no ha fallado tanto el Estado como han fallado las acciones de los gobiernos, ¿no? Siempre que hay una crisis tenemos que tener en cuenta que el modelo descentralizado se pone en tensión. Pasó con la gran recesión económica, que supuso una reflexión sobre la modificación del Estado, pasó con la pandemia, donde el reparto de competencias fue un elemento cuestionado, y ahora ha fallado aquí por la inacción fundamentalmente del principal responsable, que es el Gobierno de la Nación. Don Jorge Mestre, analista, profesor universitario de la Universidad Europea de Valencia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicente. ¿Es para tanto, don Jorge? Bueno, yo creo que hablar de Estado fallido, de modelo autonómico fallido, realmente es una cortina de humo para desviar la verdadera atención del problema. Lo que tenemos es una clase política fallida, una clase política que no ha estado a la altura de las circunstancias, una clase política que se dedican a chantajear desde algunas autonomías, precisamente al gobierno central, con imposiciones ideológicas a un gobierno que en definitiva no ha estado a la altura de las circunstancias, pero ni en España ni en la Comunidad Valenciana. Y por tanto, bueno, pues al final quienes lo acabamos pagando somos los ciudadanos, y especialmente los de aquellas poblaciones afectadas por la dana. Don José Ramón Chirivella, presidente de Juristes Valencians. Señor Chirivella, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es para tanto? Bueno, yo creo que es muy grave lo que ha pasado, ¿no? Lo que está pasando en realidad. Y en realidad esto es consecuencia no de los hechos a partir del 29 de octubre, sino bueno, pues que tenemos una autonomía, en mi opinión, que no recibe los suficientes medios humanos, financieros, etcétera, por parte del Estado, y desde luego coincido con mis compañeros en el sentido de que las autoridades valencianas y desde luego también las estatales no han estado a la altura de las circunstancias. Don Lluís Bertomeu, consultor en comunicación. Muy buenas tardes, don Lluís. Què tal? ¿Es para tanto? Jo pense que no. Jo pense que l'estat autonòmic és l'estat compost quasi federal que ens hem donat els espanyols, i per tant aquí el que ha fallat, com han dit alguns dels meus companys, són els responsables, les autoritats polítiques que no han estat a l'altura de les circumstàncies, però l'estat com a tal no voldria que d'esta tragèdia se aprofitara aquests cantos de sirena de recentralitzar i descaminar tot això que durant 40 anys, més de 40 anys, s'hem dotat el poble valencià en el nostre cas i tota la resta de l'estat espanyol. Bueno, yo les he enseñado la punta del capote y veo, o de la muleta, y veo que me han entrado ustedes por la dana, todos, pero no es solo la dana, son muchas cosas las que hacen que el debate al menos empiece a avizorarse, ¿no?, en el horizonte, a que veamos que hay personas que piensan que las cosas serían más eficaces si se hicieran de otra manera. Al final, la eficacia es la clave, ¿no?, la clave de bóveda de todo esto. Vamos a ver, si es que no hay que olvidar que llevamos 50 años prácticamente de modelo autonómico, está definido en nuestra Constitución, y durante 50 años, qué casualidad que no ha sido hasta la llegada de Pedro Sánchez, en el cual, digamos, ha empezado a eludir responsabilidades, desde, como decía Mariano, con el tema del coronavirus, es decir, bueno, pues como si fuera esto Estados Unidos, ¿no?, que esto no es un país federal. Es decir, yo, presidente, dejo que sean los estados, que aquí no hay estados, sino son autonomías, quienes se autogestionen, y yo ya iré para hacerme la foto, para anunciar una serie de ayudas que en muchas ocasiones, no olvidemos, vienen de Europa. Con lo cual, digamos, eso es una tomadura de pelo, la forma en que está gestionando el presidente Sánchez nuestra configuración actual del territorio,
Y lo que sí que además es que, bueno, pues como insisto en lo dicho, es decir, que nuestros políticos no están, digamos, a la altura de lo que merecen las circunstancias. Nos ha tocado vivir precisamente en estos últimos 5 años 2 episodios muy dramáticos que yo creo pues que desde el 11M nos hayan vivido, como ha sido el tema del coronavirus y precisamente ahora la Dana, y donde, bueno, pues se dejan entrever pues las carencias de nuestra clase política, y eso es lo que yo creo que genera y alimenta el hartazgo ciudadano. Bueno, pero me están entrando ustedes en unas consideraciones que yo no sé si son las que tiene el ciudadano de a pie. Yo creo que el ciudadano de a pie piensa más en factor eficacia, en factores como la eficacia y la eficiencia, que no en nominalismos de federalismo. Ya me han sacado ustedes 2 veces la palabra, el señor Bertomeu per fas y el señor Mestre per nefas, pero los 2 me han sacado la palabra federalismo, el concepto federalismo, que ahora lo analizaremos con un poco más de detalle. Yo tengo la sensación de que los teóricos, los políticos y los que nos dedicamos a la comunicación, a los profesores universitarios, etcétera, estamos mucho en estos conceptos teóricos que luego la gente interpreta en términos más prácticos, ¿o no, don Mariano? Yo creo que al final el derecho se crea por algo, es un ámbito instrumental. Entonces, nuestro sistema constitucional, nuestro Estado autonómico, contempla una serie de mecanismos, una serie de herramientas precisamente para acometer fundamentalmente estas crisis, catástrofes puntuales, ¿no? Una de ellas es el derecho de excepción. Ha habido un debate en torno a si el Estado tenía que haber declarado el estado de alarma, porque el estado de alarma es una defensa de la Constitución y una defensa de nuestros deberes, derechos y libertades fundamentales, ¿no? Ese debate apenas ha tenido recorrido, pero lógicamente la experiencia de la pandemia refleja lo que significa ese sistema como garantía. Y luego, por otro lado, se han dado los supuestos de hecho que la legislación estatal en materia de protección civil, el sistema nacional, que no autonómico, nacional de protección civil, establece como supuestos de hecho para que una catástrofe se declare catástrofe nacional. Y eso se declara por parte del Ministerio del Interior. Luego puede ser sugerido por la delegación de gobierno o por el presidente. Todo esto es opinable. ¿Había motivos en el caso de la Dana suficientes para declararla? Pero ¿o no? son 2 elementos y con eso termino, ¿no? Fundamentalmente, una catástrofe que afecte a varias comunidades autónomas. En términos de destrucción se ha centrado fundamentalmente en la provincia de Valencia, pero también ha habido fallecidos en la comunidad de Castilla-La Mancha y ha afectado a otras comunidades. Y sobre todo, que los medios necesarios superen con creces la capacidad del autogobierno. Y yo creo que es evidente, hemos llamado al ejército, la policía no es una competencia propia de las comunidades autónomas. Vale, y entonces si no hubiera habido afectación en Albacete, en Cuenca y en Málaga, ¿solo en Valencia? Bueno, pues entonces hubiera sido una catástrofe de dimensión autonómica donde la respuesta tiene que ser fundamentalmente territorializada por el gobierno de la Generalitat. Pero no la falta de mitjans condena la estructura autonòmica, que pareix l'estat autonòmic, que pareix si això no, com els territoris, com les Però la comunitats... gent vol que el salve. Clar, autònomes Que el no salve. tenen aquesta capacitat, ara posem en jaque l'estat. No, primer, per anar a lo important que es diu la eficàcia, si la ciutadania el que valora és l'eficàcia. Una prèvia. Clar, el títol octau de la Constitució encara no ho hem tancat. És que l'estat autonòmic encara no està tancat. Jo continuo defensant que som un estat quasi federal perquè encara no s'ha tancat el desenrotllament de l'estat autonòmic com a tal per tindre clar les causes, les conseqüències, les competències, les no competències. Dit això, l'eficàcia se va demostrar, per no parlar a soles de la Dana, davant la pandèmia, quins territoris, quines comunitats autònomes actuaren raonablement bé i quines tenen milers i milers de morts per certes decisions dins del seu àmbit competencial. Això per ahir. Aquí parlem, qui declara? L'estat central podia haver declarat l'estat d'alarma, com Mariano comentava, se podia demanar des de la delegació de govern, se podia demanar des de la Generalitat Valenciana, que era el que tocava. Haguera comandat la situació, fora el govern central, qui fora la Generalitat Valenciana, aquí fora, els mitjans eren els mateixos, perquè per això està l'Estat, és a dir, que va aportar davant les peticions, o no peticions, o davant les situacions en antelació, va aportar els mitjans que tocaven. Però si hagués sigut comandat pel ministre d'Interior
o pel president de la Generalitat, s'haguera fet el mateix. És a dir, és que no posem en dubte qui és el cap de la gestió, qui no, perquè s'estava gestionant el mateix amb els mateixos recursos. Sí, por ir al fondo del asunto que has comentado, Vicente. ¿La alternativa es el Estado unitario para gestionar este tipo de catástrofes? ¿O el federal? Vayamos al anterior precedente que tenemos, el del año 57 en Valencia. ¿Qué pasó? Es decir, ahí había un único mando, es evidente. Bueno, pues el caso es que ante la desatención que se produjo manifiestamente durante muchos meses, tuvo que reaccionar el alcalde de Valencia y, como recordamos todos, y el director de las provincias, mantenedor nada más y nada menos que en el acto de exaltación de la falla de Valencia, Mayor de Valencia, denunciando la discriminación profunda sobre esta cuestión. Solo fue en ese momento cuando públicamente, en un Estado absolutamente centralizado y contrario a cualquier tipo de sentimiento autonómico, en ese resquicio en el que se consiguió esa solución que, por cierto, por parte de algunos sectores, se pone como ejemplo de funcionamiento perfecto de un Estado único, cuando todos sabemos, primero, que básicamente esa obra, el Plan Sur, lo financiamos los valencianos y que encima se concluyó en el año 73. Tuvimos la suerte que en 16 años no pasó una desgracia similar, pero ese Plan Sur también ha tenido consecuencias indirectas sobre, en este caso, como sabemos, sobre el Horta Sur. Es muy lamentable que los políticos ahora se preocupan efectivamente en tomar decisiones, entre comillas, post-desgracia, pero las preventivas es muy difícil que se acometan si no somos muy exigentes por parte de la ciudadanía. Ejemplo, la Dana de Orihuela. Es que pasó hace solamente 5 años y 3 obras muy importantes comprometidas todavía no se han acometido. No se ha planteado ni siquiera el diseño de esas infraestructuras. Es que ha pasado en Valencia, ha pasado en Lorta, ha pasado en la Ribera, pero puede pasar perfectamente otra vez en Orihuela. Y estamos hablando de, hasta este momento, fue el desastre natural más importante reciente de la historia española. Yo me voy a poner en plan abogado del diablo, que es lo que más me gusta a mí en estos casos. Y entonces hay gente que piensa que si los mandos fueran únicos nos evitábamos primero algunos intermediarios. Franco era único. Claro, nos evitamos algunos intermediarios, la cosa va más rápida, más fluida y en principio la eficacia crece, aumenta. Pero ese debate se produjo también con la pandemia. Y al final hubo un debate en torno a si la capacidad de respuesta ante una pandemia era mejor en un Estado descentralizado o en un Estado unitario. Cada autonomía se iba a China a buscar mascarillas. No, por eso, pero que a nivel europeo, incluso hubo un informe del Parlamento Europeo que avaló un poco la posición de cada uno de los estados. Los estados optaron en unos casos por hacer frente a la pandemia con la legislación ordinaria, sin activar los mecanismos de derecho de excepción. En otros casos, como nosotros, activamos el derecho de excepción. En otros casos su configuración era única, en otros descentralizada como la nuestra. Entonces, nuestro Estado tiene unos mecanismos. ¿Por qué esos mecanismos ante una situación tan evidente no se han activado? Pues fundamentalmente porque el cortoplacismo de algunos han hecho que se ponga la atención, como estamos viendo, en el foco mediático, intentando un poco lavarse las manos como Pilatos. Y aquí hay responsabilidades para todos, también para los ayuntamientos, con el tema del urbanismo, para las grandes infraestructuras también hidráulicas que se paralizaron en el Estado, recordemos el Plan Hidrológico Nacional, con legislaciones que han impedido que la solución para las riadas se puedan producir en esta comunidad, como una ley, por ejemplo, aprobada por el Botani. Claro, es que aquí el fenómeno es multicausal. Nos hemos focalizado en una cena o en una comida. Bueno, yo pienso que hay que ver un poquito más allá y, sobre todo, fundamentalmente, yo creo que hay que tener lealtad institucional. Esa la ha tenido el presidente de la Generalitat, pero desde luego el Gobierno de la Nación no la ha tenido. Es cierto que el presidente de la Generalitat es el representante ordinario del Estado en el territorio, pero quien tiene los medios para responder a una catástrofe nacional, quien está habilitado por el Sistema de Seguridad Nacional del Estado, por el Sistema Nacional de Protección Civil, es el Estado. Y aquí parece como que no hay ningún tipo de responsabilidad, salvo fundamentalmente la responsabilidad de la Generalitat. Está suficientemente arreglado. Quiero decir, ¿no tendríamos que tener esto más automatizado, los mecanismos de respuesta ante una emergencia de esta naturaleza, teniendo en cuenta que hay administraciones diversas y además que no todas están gobernadas por el mismo partido político? Si es que ni siquiera teníamos coordinadas correctamente, en mi opinión, las diferentes policías locales. Es decir, ¿qué sentido tiene que Valencia, una ciudad muy importante,
no tengan coordinadas para una catástrofe como la que se ha producido con el conjunto de las policías locales del Horta-Sur. Es que Valencia, como sabemos, colinda con la inmensa mayoría de los municipios del Horta-Sur. Entonces, es un tema esencial, pues políticas de coordinación, y la política de coordinación, como sabemos, es una competencia obvia de la Generalitat Valenciana, estatutaria, pero es un tema muy importante. Que estaba Jorge primero. Sí, no, vamos a ver, es que yo creo que al final vamos otra vez a la pregunta inicial, ¿no? Es decir, está muy bien que se debata de lo que queramos, si tenemos un Estado fallido, tenemos un modelo autonómico fallido, si tenemos un problema de competencia, pero al final, como creo, es la excusa para diluir responsabilidades concretas. Es decir, tras los sucesos de la tragedia devastadora de la Dana, hemos escuchado los discursos procedentes de los representantes políticos. La semana pasada fue el presidente Mazón, esta semana hemos escuchado a Teresa Rivera. Y la semana que viene Pedro Sánchez. Efectivamente, y al final, ¿qué ha sido? Bueno, pues aquí nadie asume errores, es decir, se ha politizado el desastre, es repartir culpas entre los demás, y yo creo que es lo de siempre en la política española, ¿no? Es el patrón recurrente, es decir, políticos que no están, digamos, para resolver los problemas de los ciudadanos, sino para garantizar su supervivencia política. Había una frase famosa, ¿no?, de Kennedy, que decía: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Bueno, pues esa pregunta es la que yo, es decir, la convertiría ahora, no para el ciudadano, porque yo creo que la sociedad civil ha estado más que de sobra a la altura de las circunstancias en la resolución, en la reconstrucción, la limpieza de las calles, garajes, etcétera, y ayudar a los vecinos de las zonas afectadas, sino es la pregunta que hay que lanzarle a nuestros políticos. Es que en ese sentido, ya escuchamos al señor Bertomeu, hace 3 días yo vi en las redes, y creo que fue una sesión en el Senado, en la que el escritor valenciano Santiago Posteguillo, muy famoso por sus novelas de romanos, entre otras cosas es un superbetter y es un crack, es un tipo estupendo, que es de Paiporta, nos contaba la narración de los hechos que vivió él en primera persona porque estaba allí. Y tenía la duda de si recuperar el coche, intentar recuperar el coche, que lo tenía aparcado abajo al lado de la boca de metro, o qué hacer. Al final no lo hizo, gracias a Dios, y se salvó, y cuenta la soledad de esos primeros días, en las que a los primeros que vio fue a voluntarios, y no vio nada más en algún tiempo, y al final él y su pareja pues optaron por irse andando a Valencia, en donde él tenía otro piso. Bueno, búsquenlo si quieren, porque está en Twitter y está en las redes sociales. El discurso son unos 10 minutos más o menos en los que Santiago Posteguillo cuenta todo esto, y lo acaba, y es que me lo ha recordado la alusión a Kennedy del señor Mestre, lo acaba citando a Machado y diciendo, Machado decía: una de las dos Españas ha del arte el corazón, dice, pues a nosotros, parafraseo, porque no lo digo con exactitud, pero no es textual, pero parafrasea el señor Posteguillo y dice: a nosotros nos la hielan las dos Españas nos han helado el corazón. Esto es terrible, y es una conclusión que cada vez más se está extendiendo en la población conforme pasan los días después de la Dana, hasta llegar al momento actual en el que hasta vamos a tener mandos militares. Eso lo abordamos ahora, però primero a ver què queria decir el senyor molt Bertomeu. ràpid, i obris un plantejament interessant que ara segur que podrem raonar respecte a la desafecció davant la política de la ciutadania, davant aquestes coses. Arran de lo que comentava Mariano, clar, és que en el reparto de responsabilitats i de culpabilitats, així el que passa és que uns no prenen decisions i altres tenen por a prendre decisions, i uns per altres la casa sense barrer. Però vaig a centrar-me en algo que també és important per obrir un poc el foco que comentava I anem a publicitat de seguida. José Ramón, que és, des del 2019, la Dana d'Orihuela no s'ha fet res. El Barranc del Pollo, n'hi ha el Patricova, que és el Pla d'Emergències Territorials, des del 2007 n'hi ha projectes. Han passat governs de Rajoy, governs de Zapatero, governs, i ningú ha fet res, ningú ha invertit. L'àrea metropolitana
de la Gran València, que esta setmana he tingut oportunitat d'escriure d'això, són més de 1.600.000 habitants, 800.000 de la ciutat i 800.000 de les dues hortes. Quina inversió estatal n'hi ha, quan comentava José Ramon de la coordinació de la gran àrea metropolitana? Quines inversions estatals? Quina coordinació n'hi ha? En l'any 2000 se carreguem el Consell Metropolità de l'Horta. Fa uns anys, per al transport metropolità, el govern central dona 1.300 milions a Madrid, 1.100 milions a Barcelona y 20 millones a Valencia. A ver, es que, y nos vamos a publicidad, de verdad que sí, es que, como detalle sangrante, por la falta de inversiones, se va a electrificar una línea de cercanías ahora, porque la DANA ha destrozado la que había. Si no, no sé cuánto tiempo más hubiéramos tardado. O el sistema detector, perdón, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que está en otras cuencas y aquí no. Bueno, en fin, vamos a publicidad y continuamos con este interesante debate. ¿Estamos ante un Estado fallido? Tenemos un Estado autonómico fallido, es el tema de debate hoy en Nos Interesa Saber con Mariano Vivancos, con Jorge Mestre, con José Ramón Chiribella y con Lluís Bertomeu. Podemos tener un Estado autonómico fallido, pero no necesariamente tiene por qué fallar. No, bueno, esto es demasiado complicado. No necesariamente tiene que fallar la autonomía, sino la forma en la que se coordinan las autonomías. Quiero decir, la idea puede ser buena, pero estar mal desarrollada, mal engrasada o mal articulada. Mal gestionada. O mal gestionada. Cabe cualquiera de esas Yo cosas. creo que el diseño constitucional, el título octavo, lo han dicho antes, es quizá el diseño más defectuoso de la Constitución. Pero aún así está, digamos, en vías de ser algo distinto, ¿no? Hemos hablado del Estado federal, y se han introducido en los últimos años mecanismos un poco de federalización del sistema. De hecho, el propio gobierno valenciano planteó una reforma constitucional o proyectó una reforma constitucional en clave federal, ¿no? El problema es que no tenemos los mecanismos de un Estado federal, porque la lógica del sistema ha sido una lógica confederal para acallar, para contentar a determinados territorios en perjuicio de todos. No tenemos foros de encuentro, la Cámara Territorial, que es el Senado, no lo es. Cuando se tienen competencias, porque el Estado tenía una competencia prevalente respecto de la competencia autonómica, que no es exclusiva, como se ha dicho. Es que hasta la agencia EFE ha dicho que la competencia es exclusiva de la Generalitat, como en un deseo de decir, tú la llevas. Bueno, también, ¿no? también se estrelló un helicóptero contra una torre en Madrid. Sí, también ha levantado muchos bulos. Pero, con todo mi cariño a los que allí trabajan. Pero es que eso es así, es sin perjuicio de las competencias que tiene el Estado sobre ese tema. Y al final, las catástrofes que nos superan, que afectan a la seguridad nacional, es una competencia estatal. Y es que eso es evidente. Es cierto, luego lo que hemos dicho, que la comunidad autónoma tiene competencias en esta materia también, lógicamente, faltaba. Y se ha criticado por desmontar una agencia que apenas había sido aprobada en el papel, no de facto. Sí. Y que ahora, de alguna forma, lleva una sobreactuación de la comunidad autónoma. La Unidad Valenciana de Emergencias non nata, pero que bueno, que el gobierno del Botánico, el de Ximo Puig, aprobó nominalmente y poco más, porque no había presupuesto, porque no había no sé qué, que fue muy contestada por los cuerpos de bomberos que decían, no, esto va a empeorar la coordinación y va a superponer funciones. Es decir, el propio concepto de la Unidad Valenciana de Emergencias ejemplifica bien lo que estamos hablando aquí del Estado autonómico. ¿Es eficaz o no es eficaz? Y yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que para el ciudadano apreciará bien el concepto autonómico en función de que le sirva bien. Y estamos hablando mucho de la DANA, pero podemos hablar de financiación autonómica, podemos hablar del derecho civil, don José Ramón, el derecho civil valenciano, al que no atiende los poderes del Estado, Vicente, y de algunas otras cosas, claro, tiene razón. Cercanías, como también hablaba el señor yo, en mi opinión, el título de este programa, que es muy interesante, yo creo que
Desde luego, creo que el Estado autonómico no es un Estado fallido, pero no funciona correctamente. Pero sí que creo que el Estado ha fallado a los valencianos esta vez y durante mucho tiempo. El tema que tú has denunciado, el tema de la infrafinanciación, si pasara a otras comunidades españolas, esto estaría resuelto desde el momento cero. Es que arrastramos, al final, ¿por qué no hemos podido atender con suficientes medios, como comentaba Mariano, a esta crisis tan tremenda? Pues porque es que no tenemos ni emergencias suficientes, no teníamos ni policía autonómica. Ni policía autonómica. La policía autonómica son 500 efectivos, que en realidad, como sabemos, precisamente está para atender las emergencias. Yo personalmente he visto muy pocos policías autonómicos. Es para vigilar no, autoridades dentro, y edificios. Dentro de sus competencias, es la una primera unidad adscrita de la Policía es verdad, Nacional. ¿No? Pero es la primera de sus competencias, Vicente, es precisamente atender emergencias. Eso es lo que pone la normativa aplicable. ¿Qué ocurre? Que tenemos 500 efectivos, los mismos que en Galicia, y encima nosotros somos el doble de población. Y de esos 500 efectivos de policía valenciana, adscrita, como sabemos, un cuerpo de la Policía Nacional, pues es que ahora mismo solamente hay 375 efectivos. Efectivamente, están haciendo funciones de custodias de cargo público y, entre comillas, de edificios autonómicos. ¿Esto qué es? O sea, para esto no lo necesitamos. Bueno, de todas maneras, a ver, vamos a ver. Es un tema muy grave, en mi opinión. Sí, pero yo creo que en este caso la gente que está afectada por la DANA, es decir, aunque hubiésemos tenido toda la policía del mundo, es decir, se falló en la manera de alertar a la ciudadanía. No, es que aunque hubiésemos tenido 5.000 policías, o sea, no desviemos... Perdona, déjame terminar, sí. que como te he dejado a ti. Claro es decir, vamos a ver, aunque hubiéramos tenido toda la plantilla de policía en el mundo, aunque hubiésemos tenido a 10.000 bomberos, yo lo de la unidad esta de emergencias que se desactivó, es decir, no sé si es bueno o malo porque de eso no entiendo, o sea, no puedo opinar. Es decir, aquí no voy a venir a hacer un ejercicio no sé, de cuñadismo que se dice, ¿no? Hablar de lo que uno no sabe. Todologismo. Efectivamente. Pero bueno, lo que sí que sé es que quienes tenían que haber tomado decisiones aquel día, ojo, en el gobierno de la nación y en el gobierno autonómico, no las tomaron. O sea, fue un ejercicio de incompetencia y negligencia. Sin duda. Entonces, bueno, de eso es lo que hay que asumir responsabilidad. Yo lo que veo es que este desastre se ha politizado, se están repartiendo culpas entre administraciones y nos ponemos aquí, que está muy bien, es un debate teórico muy interesante si el modelo autonómico ha fallado, pero realmente, yo insisto, quienes nos han fallado han sido nuestros políticos, porque la ciudadanía permanece incrédula de ver cómo a día de hoy no hay ni respuestas ni planes concretos. Incrédula, Jorge, y cada vez más desafecta. ¿Correcto? Jorge, pero al final, el tema de fondo, disculparme, es, tenemos una situación de la Comunidad Valenciana con una manifiesta infrafinanciación. No podemos atender los servicios para los que debemos prestar a 5,3 millones de valencianos, aproximadamente, casi ya el 12% de la población española, con esta dotación. Es que la Generalitat ni siquiera puede endeudarse para atender esta situación extraordinaria, que no es el caso. Otro criterio que aparece en la legislación nacional, o sea, el derecho de los afectados por una catástrofe a no ser discriminados. Claro, sí. Y eso lo garantiza una legislación nacional precisamente porque es un daño extraordinario a la población. Yo creo que aquí, se ha jugado mucho al tacticismo político. Por un lado se brindaba la ayuda por parte del Gobierno nacional, ayuda que no llegaba, y por otro lado se dejaba achicharrar en redes a través de campañas pagadas con el dinero de todos al propio presidente de la Generalitat. Y eso, no es una actitud leal. Aquí tenían que haber estado las dos administraciones conjuntamente desde el primer momento sin ningún tipo de tacticismo político. Se ha planteado ahora lo del gobierno técnico, cuando todos sabemos que al final el presidente de la Generalitat, en caso de ser sustituido, tiene que tener representación parlamentaria, tiene que ser un diputado de esos. ¿Qué gobierno técnico? ¿Qué persona técnica de fuera? O sea, Draghi, ¿no? Están lanzando ardides simplemente para menoscabar la autoridad del gobierno de la Generalitat o incluso para plantear un escenario electoral que claramente les favorece. El flamante vicepresidente para la reconstrucción dice que él que no va a atender a directrices políticas. Es una boutad que no te... Eso irá viendo la realidad del gobierno conforme vaya entrando en esos entresijos. Yo creo que ha sido un acierto, es una persona de autoridad. Y un poco ingenua, ¿no? Y un poco ingenua. Bueno, yo creo que un militar no es ingenuo. Entonces, ¿cómo dice? Pot ser a tres cosas, pero ingenuo no. Yo creo que ingenuo no. Lo que pasa es que sí que es cierto que ahí se produce, un elemento muy interesante. Don Mariano, yo ahí veo un peligro, porque vamos a ver, si el general Pampols, del que estamos hablando, el vicepresidente del Consell, dice que él no va a atender a directrices políticas, y el presidente de la Generalitat dice
que de la reconstrucción efectiva de la Comunidad Valenciana depende su futuro político, pues algo ahí que No, yo creo que hablaba de partidistas, ¿eh? Es decir, Claro, estamos claro, hablando de un tema partidistas, diferente. claro. Una cosa es, lógicamente, Que no iba a es entrar en el vicepresidente debate de un político. consejo. Pero es que el debate partidista está ahí. Bueno, o sea, es eso es una cosa diferente. A ver, ¿qué están pidiendo en la oposición? Que caiga Amazon. Jo estic totalment d'acord en lo que comentava Jorge, per supost. Aquí No están pidiendo que lo haga bien, están pidiendo que caiga. Les responsabilitats són dels polítics que no prengueren les decisions. Y se han asumido. I que la Ha ciutadania... habido un cambio de gobierno. I és el que la ciutadania està demandant i continuarà demandant mesos i anys, segur que sí. Jo penso que la legislatura està acabada, que els pressupostos generals de la Generalitat... Quina legislatura? La legislatura valenciana. La valenciana, La la estatal nacional también, no. ¿no? La estatal parece Bueno, que però también, por otros motivos. Sí, pues, jo estic analitzant això. O sigui, jo crec que el recorregut del president Mazón no és factible estos 3 anys que li queden, perquè esto és un punt d'inflexió que s'haurien de prendre, que podríem parlar més tard, que s'haurien de prendre altres mesures. Per tant, la ciutadania el que està esperant són l'assumpció de responsabilitats i, sobretot, les decisions per a la reconstrucció. Però tornant al debat teòric, clar, és que podria ser el títol d'aquest estupendíssim programa, no el que en algun moment s'està plantejant el pes de l'Estat a la Comunitat Valenciana. No, jo estic en la línia de José Ramón Chirivella. No, és el pes dels valencians en l'Estat. I al no tindre el pes de la Comunitat Valenciana, el pes que li pertoca, doncs estem, pues això, Bueno, pues ahora infrafinanciat, Pero una cosa, Luis, sense pero una cosa, pero capacitat de reacció. ¿tú crees que la reacción de Pedro Sánchez hubiera sido la similar si de presidente estuviera Chimo Puig? Seguramente no. La reacción hubiera sido diferente. O sea, no es una cuestión de peso. sé. Es decir, por lo que estoy diciendo yo antes, es decir, es No un habría- tema de batalla ideológica, de batalla de siglas, donde tienes a un Pedro Sánchez más obsesionado en su supervivencia política, donde sabe que la Comunidad Valenciana se juegan, digamos, muchos cientos de miles de votos, estamos hablando, Sí, sí, sí. que son 30 escaños los que... 33. 30 y tantos. En Dos les o últimes tres. eleccions Entonces, era la claro. Comunitat Valenciana el foco, en les últimes eleccions generals, era el foco de Efectivamente. era on caía Entonces, y on no caía. claro, estoy seguro que si esto fuera, digamos, una autonomía gobernada por los socialistas, la reacción de Pedro Sánchez hubiera sido lamentablemente diferente. Habla el señor- Eso es muy No, penoso. No, fíjate, vamos al precedente de la Orihuela. Es decir, ahora mismo los agentes sociales de Orihuela destacan que, estoy hablando del juez de aguas de Orihuela, de Bernabé, y estoy hablando del secretario general de Asaja Alicante, una persona muy importante de Orihuela. Está diciendo, la Generalitat en la época de Chimo Puig acometió las obras que se habían pactado, en cambio el gobierno de Pedro Sánchez, gobernando Puig, no hizo absolutamente nada en esos 4 años hasta que entró. Es decir, esto es lo de siempre. Llega el momento, se ponen los parches, se ponen las soluciones. La Generalitat, en el caso del Botanic, sí que hizo las obras que tocaba en la Vega Baja y es de general agradecimiento, pero el Estado, el que realmente tenía que haber puesto la inversión real, no ha hecho El gobierno, nada. porque el Estado somos todos. Perdóname, absolutamente. El Estado, liderado por el Gobierno en una gran parte y desde luego de una manera absoluta en los presupuestos generales del Estado, como sabemos, no ha hecho nada en la Vega Baja. Es un precedente muy triste y que tenemos que tener muy en cuenta. Pero no porque- había un plan rehace o renace. No, pero ese plan Renace lo hizo exclusivamente la Generalitat. El Estado no ha hecho nada. Ah, vale, Las vale. 3 obras fundamentales. Es que os invito... El y, Estado perdón, está os- ahora ya, en otras cosas. Sí, Está pero siempre están intentando otras cosas, plasmar en Mariano. los presupuestos Siempre la están otras financiación del cosas. modelo Siempre de están otras financiación cosas. singular de Cataluña, el déficit galopante en el que nos ha metido y ahora, lógicamente, la gestión de la crisis. Claro. Una es que imagen. el sistema fiscal español que eso- se acaba de Pero yo insisto, no lo modificar podemos. No es el Estado, es el gobierno. Sí. Porque el jefe del es el Estado es el rey. gobierno. Sí, sí. Es el gobierno. Efectivamente. Bueno, y el representante del Estado ordinario en la comunidad es el presidente de la Generalitat. Ahí está. Que son Pero- los únicos que de visita al pueblo de forma simbólica Sí. permanecieron impertérritos Sí, sí, dando eso es- la cara. es así. Quería Y el trasladar- representante del gobierno de todos los españoles, pues Mariano, perdóname, desapareció. Quería destacar una imagen, es decir, invito, bueno, este programa es de ámbito autonómico, invito a acudir a la desembocadura del Segura, a Guardamar. Fijaros ahora mismo en el río Segura la de cañas que están bloqueando absolutamente Ay, pero la eso es desembocadura. ecológico, No, no es ecológico. En este caso no, porque puede provocar una segunda crisis seguramente más feroz que la que se padeció en el año 2019. Esa es la solución que ha dado el gobierno de Pedro Sánchez.
a este problema recurrente de los Pero si valencianos. dicen que gracias a la vegetación el 2019. agua ha ido más lenta No. que Hay de una lo que podía haber prohibición, ido. este caso hay una no, en prohibición este legal caso de no. utilizar un componente químico para la eliminación de las cañas. Entonces se tienen que retirar manualmente y luego no se retiran. Y no dan entonces ese es el permiso ni gran para problema. Pero yo que quiero cuando volver hay sobre una cosa. inundación, Quiero volver sobre una cosa que ha dicho el señor Bertomeu, que me parece que es muy importante porque además estamos oyendo mucho estos días. Yo mismo lo dije en un programa de los primeros justo después de la Dana, que era hora de que España ofrendara nuevas glorias a Valencia, ya que nosotros llevamos toda la vida ofrendando nuevas glorias a España. Y ese concepto, que estamos creo que de acuerdo en que no se cumple de momento, a lo mejor empieza a cambiar ahora como consecuencia de esta gran desgracia en vidas y en economía para la Comunidad Valenciana, porque yo no paro de oír en informativos nacionales de radio, de televisión, en periódicos, etcétera, no paro de leer que Valencia es la cuarta comunidad en población, en Producto Interior Bruto, es decir, que el Producto Interior Bruto de España se va a ver mermado no sé cuánto por culpa de esto, es decir, empiezan en Madrid, dentro de la M30, como se dice siempre, a darse cuenta de la importancia de la Comunidad Valenciana en el conjunto del Estado. A lo mejor, dentro de la enorme desgracia que estamos pasando, conseguimos esa pequeña mejora a futuro. O estoy siendo muy optimista? Bueno, jo crec que estàs sent molt optimista. Bueno, des de Madrid Distrito Federal, estupendíssim llibre que també vos recomane. La M40 Creus endins, ara sí, està focalitzant... Bueno, hem ampliat de la M30 a la M40. Algo és algo. Per ser generosos. Sí, s'està focalitzant davant això, perquè, clar, és una emergència a nivell de l'Estat i és una tragèdia humana, totalment. Clar, però l'afectació a l'economia general d'Espanya va ser important. Però l'afectació a l'economia de la Comunitat Valenciana, els 5 milions de valencians hem estat directa o anem a estar indirectament afectadíssims. És que la zona afectada representa el 35% del PIB de la província de València. Però és que la zona afectada representa el 25% del PIB de la Comunitat Valenciana. Això, si no som conscients que no tant per això, jo estic d'acord en el que he comentat, esto no són parches, no és filibusterisme polític, no és tacticisme, no, perquè esto és a llargues, esto és una partida a llargues que durant anys ens va costar moltíssim recuperar-nos tota la Comunitat Valenciana de Vinaròs a Orihuela. I això pareix que certs polítics o certa part de la societat encara no és conscient. Estem en el xoc, faltaria més, estem en el xoc de la catàstrofe, però esto a 5 anys, a 10 anys vista, ens va afectar moltíssim. I com tu bé dius, ens va afectar com a comunitat autònoma, com a poble valencià. Com tu bé dius, si ara, per enèsima volta, l'Estat no fa que la Comunitat Valenciana se senta partícip d'Espanya, se senta arropada pels diferents governs centrals que aniran passant, pues... Tienen la sensació d'estat autonòmic fallit. Claro. ¿No? Sí, vamos a ver, has dicho un tema que es muy interesante, ¿no? Es decir, de que Valencia parece que lamentablemente, bueno, Valencia, la Comunidad Valenciana, se ha puesto en el foco de Madrid y de los políticos. No olvidemos que cuando hubo un cambio de gobierno allá en el año 96, sí que es verdad que una de las grandes reivindicaciones que hizo entonces José María Aznar, que fue el flamante presidente en aquel momento, fue terminar obras inacabadas, ¿no?, de aquí de la Comunidad Valenciana, como era la famosa autovía con Madrid, ¿no? Sí. Es decir, donde dicen que, bueno, pues que estaba, es decir, una vez yendo de Valencia a Madrid en coche por lo que era el Nacional 3, pues dijo, pero eso cómo es posible que a esas alturas de casi en el siglo XXI Valencia esté conectada de esta manera. Entonces es cuando se planteó, y es verdad, se llegó en un acuerdo rápido y creo que en 3 años ya había, o en 2 o en menos tiempo, ya había autovía. Luego el tema del AVE. Es decir, sí que es verdad que cuando en la Comunidad Valenciana ha habido un gobierno autonómico de un color político que no coincide con el del gobierno central, pues hemos salido al final perdiendo. Y es verdad que los catalanes, por ejemplo, y no decir, oye, con todo mi respeto para esa región, pero por los políticos catalanes que siempre están chantajeando al gobierno, acaban siempre ganando esa partida respecto a nosotros los valencianos, ¿no? Y por tanto yo creo que en ese sentido coincido con Luis en que mientras Pedro Sánchez siga en la Moncloa, creo que los valencianos vamos a seguir sufriendo, bueno, el resto de españoles también, ¿no?,
Es decir, no solo su mitomanía, narcisismo, etcétera, sino de qué manera, bueno, pues como dijo, ejemplificó muy bien en su frase, si necesitan más recursos que los pidan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con esto un presidente, es decir, igual que yo también aludía antes al señor Mazón, un presidente ya con este tipo de declaraciones tendría que coger e irse a su casa. Bueno, es que si nos podemos a buscar motivos. De todas formas, claro, la propia existencia de los partidos nacionalistas y los réditos que obtienen los partidos nacionalistas juegan en contra de la idea de que el Estado autonómico sea bueno para los que no tienen partidos nacionalistas. Al menos eso es lo que cala, y sigo haciendo de abogado del diablo, en la mentalidad de un sector amplio de ciudadanos. Una cosa muy rápida. Mira, Vicente, ahora estabas diciendo, esta semana escuchaba a no sé quién hablando del tema este de Muface, que de pronto ha salido en la actualidad el tema Muface, que es vamos, el seguro privado, que curiosamente muchos funcionarios tenían, es decir, seguro mientras los demás, privado. Seguridad social, los funcionarios eran algunos unos privilegiados. Bueno, pues donde menos va a afectar, qué curioso, en Cataluña y País Vasco. Los funcionarios menos afectados. Dices, oye, ¿pero esto qué es? Es decir, esto es un ejercicio de trilerismo constante y continuo, ¿no? Bueno, Mariano. No, yo... Pero vamos a publicidad también ahora. Sí. No, yo apunto un poco lo que dices, ¿no? Yo creo que es un poco la dinámica de la propia transformación del Estado autonómico en un Estado federal. Una clave del Estado federal es la lealtad. La lealtad. Y aquí hemos visto que los partidos nacionalistas no tienen lealtad al Estado, sino que al final han ido un poco arrancando competencias, preparándose para el conflicto, preparando sus instituciones para el conflicto, y eso los hace estar mucho más preparados para situaciones de grave crisis como la que hemos vivido. Nosotros no tenemos una policía propia, no tenemos unas cercanías que han sido transferidas por parte del Estado a la comunidad catalana hace muy poquito tiempo, y eso que el ministro hasta hace nada era un ministro valenciano y que ejercía como ministro valenciano, entonces... Claro, estaban pensando en otras cosas, por lo que se ve. Pero claro, el gran problema que yo creo que tenemos es que si nos queremos esto del Estado autonómico, de remar todos conjuntamente, se tienen que producir esas estructuras de encuentro que no tenemos. El problema a lo mejor es que el Partido Socialista piensa en federal, los partidos nacionalistas piensan en confederal y el resto piensa en otro tipo. Yo creo que el gobierno dice que apuesta por el sistema federal, pero su apuesta es por el sistema confederal, que es el que lo está manteniendo ahora mismo en Moncloa. Vamos a publicidad y debatimos sobre eso, sobre la figura del rey, sobre el hecho de que, como fallan, y lo han dicho ustedes, los cuatro, las autoridades políticas, al final tengamos que recurrir a un militar para que ponga orden. Y sobre lo que ustedes quieran. Enseguida hablamos del Estado supuestamente fallido que tenemos. Tenemos un Estado autonómico fallido, lo estamos debatiendo con Mariano Vivancos, con Jorge Mestre, con José Ramón Chiribella y con Lluís Bertomeu. El pasado viernes vi algunas declaraciones. Claro, es que desde que fue nombrado el teniente general Gam Pàmpols, nos acostumbraremos. Es catalán, pero tiene unos apellidos bastante peculiares, ¿no? Sí, parecen extranjeros, ¿no? Gam Pàmpols. Bueno, pues desde que se conoció que el teniente general Gam Pàmpols será el vicepresidente para la reconstrucción del Consell, pues al principio todo el mundo alabó mucho la capacitación de este señor, que parece que está fuera de toda duda. Ha trabajado mucho, claro, lo que pasa es que ha trabajado en Afganistán. Dice, no es lo mismo Afganistán que España, las cosas no son exactamente igual, pero vaya, este señor tiene una brillante hoja de servicios y ninguna duda sobre su desempeño futuro en los primeros días. Pero cuando llegamos ya al jueves, viernes, estamos a domingo, pues jueves, viernes pasado, ya empezaron a surgir algunas voces, sobre todo de la izquierda a la izquierda del PSOE, la ultraizquierda. Si hay ultraderecha, supongo que tiene que haber ultraizquierda, en donde decían, oiga, que esto de militarizar el gobierno, claro, hablaban ya de militarizar el gobierno, que es una expresión que va 2 pasos más allá de lo que hasta ahora algunos íbamos comentando, que es el riesgo de que por meter militares en el gobierno alguien piense que vienen a solucionar lo que los políticos no son capaces de solucionar. Bueno, tenemos ese debate que me temo que va a ir un poquito a más conforme pasen
los días y conforme empiecen a trabajar ya los componentes del nuevo gobierno de la Generalitat, porque aquí van a estar todos muy pendientes y cualquier fallo que pueda venir de esta nueva estructura va a ser señalado ampliamente, no solo a nivel autonómico, sino a nivel nacional. Total, ¿cómo atamos esta mosca por el rabo, señor Vivancos? Bueno, yo creo que ha sido una solución muy a la americana, ¿no? En Estados Unidos, que tienen un ejército fuerte y eficaz, cuando los militares se jubilan, pues tienen una participación muy activa en la vida civil. Aquí lo hemos visto tanto por la extrema izquierda como por la ultraderecha, ¿no? Donde se ha fichado a gente del mundo militar, el ex-GEMAT, Sí. estuvo Julio colaborando con Podemos y lideró listas políticas de ese partido, e incluso hay muchos diputados hoy en las Cortes Pero Generales. no gobernaba. Pero El no gobernaban Gemado- en ningún caso, sí. ¿Cómo se llamaba? Pero Julio- bueno, pero, Julio Rodríguez. pero- Rodríguez, Bueno, pero era Julio jefe de Rodríguez. gabinete Pero el de hecho Pablo de- Iglesias. Sí, sí. pero claro, pero el hecho de que se integre en un gobierno civil, se integra en un gobierno civil, no en un gobierno militar. Yo creo que el gobierno militar es otra cosa, ¿no? Y depende fundamentalmente de la delegación de gobierno, ¿no? Yo creo que básicamente es la apelación a una eficacia y a un perfil. Y yo creo que esa operación ha salido bastante bien en el sentido que se le presupone. Luego es cierto que viene delante y detrás un trabajo ingente. Sí. Se va a tener que enfrentar también a una administración con la que probablemente internamente no va a estar familiarizado. De hecho, los primeros colaboradores que él ha reclamado son también miembros del ejército, Que tampoco están que familiarizados. tampoco están familiarizados, pero entiendo yo que se le va a ofrecer toda la ayuda dentro del gobierno. Ahora bien, crear una consellería de la nada en un tiempo récord y que tenga que dar una respuesta eficaz también en un tiempo récord no es algo fácil. En un momento como el que vivimos, donde los presupuestos ya se han, digamos, estructurado, en un momento donde la infrafinanciación, digamos, comienza a hacer su aparición de una forma muy dramática, pero bueno, yo creo que al final, antes lo decíamos, ha habido una asunción de responsabilidades por parte del gobierno, no solo con la intervención del presidente el otro día, sino fundamentalmente también con el cambio de gobierno. Estos ceses responden a asumir responsabilidades por la acción de la Dana. Otra cosa es que la izquierda o la oposición piense que eso no es suficiente y van a ir a más, pero realmente al final ha habido una asunción de responsabilidades solo en uno de los dos ámbitos implicados políticos. Y Jorge, yo creo que- ¿hay riesgo a que se malinterprete la intervención, por decirlo de alguna manera, militar en un gobierno civil? A ver, vamos a ver, yo creo que la elección del teniente general... Y me volvemos parece- otra vez por parece elevación mo- me- al Estado y a... Me parece audaz y yo creo que, bueno, pues que en ese sentido ha sido una buena jugada, que de momento, bueno, pues la izquierda en un principio, bueno, pues le ha parecido bien porque este hombre, cuando estaba aquí como, bueno, pues como mando militar, pues también conversaba, se reunía en este momento, pues en ese momento estaba la izquierda gobernando aquí en la comunidad, en la Generalitat, y por tanto es un hombre acostumbrado Cuidó las relaciones sociales. a lidiar con un lado y con otro. Y por tanto, de momento ha sido bien. Lo que pasa es que aquí da lo mismo eso. Es decir, vivimos en una sociedad tan polarizada que es decir, esto va a durar pues, hasta la semana que viene. A partir de la semana que viene y sobre todo cuando él, porque va a ser uno de los, yo creo, de las figuras más demandadas en las Cortes a comparecer. Es decir, lo van a chicharrar, lo van a machacar. Y luego encima, es decir, hay que conocer cómo son las dinámicas internas de tomas de decisión en el gobierno valenciano. Él está acostumbrado en una cadena de mando militar donde el teniente general ordena y todos acatan. Aquí, bueno, vas a encontrar, pues claro, con gente pues que no va a ver de la misma manera. Yo entiendo que, bueno, el mensaje que les mandará el presidente Mazón es decir, a este hombre, pues, es decir, mano militar, y, o sea, se le obedece todo. Y luego, además, que es verdad, como tú decías antes, es decir, el escenario de la Dana, aunque sea un escenario de devastación absoluta, no es Afganistán. O sea, tú en Afganistán entrabas, es decir, y ahí entrabas con tanques. Aquí no se entra con tanques, es decir, aquí la gente tiene derecho a decir lo que no le está gustando, cómo se están haciendo las cosas, derecho a manifestarse, cosa que en Afganistán la gente no está acostumbrada, digamos, a pronunciarse. Bueno, son sociedades tribales, donde sí hay un líder, digamos, de la colectividad, de la comunidad, que entonces dirá lo que le gusta, lo que no le gusta, pero no tiene nada que ver aquello con esto, indudablemente. Luis.
Jo estic molt d'acord en tant el que ha dit Mariano com Jorge. Aquí se va Pasamos palabra, si no, si se estamos va de acuerdo en tot. No, però esta és la prèvia per a després Vale. clavar cullera. Aquí anem a veure un xoc de trens entre el generalato i el funcionariato. Exacte. Totalment. I va ser molt complexa la gestió, i més en esta vicepresidenta, maco vicepresidència de la reconstrucció. Respecte al nomenament de Campàmpols, jo crec que és una bona jugada des de l'anàlisi polític del president Mazón, perquè se parapeta, perquè els seus hooligans interns els acalla, dient, no volia, el poble no demanava que venga l'ejército, aquí està. També el seu soci de Vox també li fa un carinyet i així s'estalvia possibles problemes parlamentaris en les Corts Valencianes, per tant, jo crec que és un encert. Una altra cosa, com se comentava, és si vas tenir la capacitat d'acció i d'execució. I ja per acabar. Comentava jo fa uns moments que la legislatura, jo ja no entro en la legislatura a nivell de l'Estat, com dependís dels socis de govern de Sánchez, decidixen els socis si la legislatura aguanta o no. Però aquí no, aquí davant la catàstrofe, jo crec que la legislatura, estos 3 anys, són inviables, jo crec que no n'hi ha capacitat d'aguantar en l'estatus quo actual i el president de la Generalitat hauria de convocar eleccions a maig, a juny de l'any que ve, ja quan estiga ja tot engestit, tot arrencada la reconstrucció i se dona la veu a la societat valenciana com a punt d'inflexió per a superar esta tragèdia que durant anys ens va començar. I pot ser que a nivell teòric sigui una opció a considerar, però en la pràctica demanar-li a Mazón que convoque anticipadament eleccions és com demanar-li-les a Pedro Sánchez a nivell nacional. Ara que estan de capa caiguda, és impossible que convoquen per a perdre, sabent que perden segur. Bueno, a veure, que està molt bé que vostè llança la idea i me pareix molt respectable, evidentment. Que miren pel poble valencià, no per la seva carrera política. Jo com estic en el paper d'advocat del diable i del dimoni... Ho fas molt bé, ho fas molt bé. Gràcies. I posant-me en la mesura del possible en la pell dels que ens estan veient i diuen, però què està passant així? Doncs jo veig que no és viable avui per avui, però després ja veurem el que diu Aldama i altres que puguen eixir d'ací i d'allà, i a lo millor canvien la correlació de forces i les coses canvien i tenen un desenllaç inesperat fins ara. Me queda per saber també l'opinió del senyor Chirivella al voltant d'aquestes coses. Bueno, pues dado que el presidente de la Generalitat no va a dimitir, yo creo que lo que procede desde luego es que su consejo sea lo más eficaz posible por el bien de todos. Es decir, que bueno, podemos estar más o menos de acuerdo en la figura del general retirado Campàmpols, a mí me parece un buen profesional, y yo creo que es muy importante que en este momento haya lo que ha comentado Mariano. Necesitamos lealtad institucional más que nunca. Es decir, por ejemplo, en la Dana Orihuela se echaban en falta órganos de colaboración reales entre el Gobierno del Estado, la Generalitat Valenciana. Tenemos que conseguir que sea un proyecto común de reconstrucción y no podemos perder un año debatiéndonos si se van a celebrar elecciones o no. Eso se producirá cuando políticamente se produzca, pero ahora mismo tenemos que tener el horizonte claro de la recuperación. Y en mi opinión, el horizonte claro de la recuperación pasa por reclamar a Madrid una participación activa, porque son los que tienen los medios. Tiene que haber una modificación en los presupuestos generales del Estado, obviamente, para solucionar esta cuestión, y podemos hacer lo que siempre hacemos los valencianos, discutir entre nosotros. Pero aquí, en este caso, yo creo que es muy claro, a quien tenemos que recurrir es al Estado. Somos Estado y el Estado tiene que resolver esta situación. Yo creo que hay en relación un poco al título del programa, creo que hay una contradicción muy importante, por ejemplo, con la actuación del Estado, ¿no? Que a través de sus propios ministros, que son además los cargos orgánicos, por ejemplo, del PSPB aquí en la Comunidad Valenciana, critican al Gobierno, solicitan, digamos, un liderazgo técnico dentro del Consell, sabiendo que eso es imposible, pero sobre todo también han delegado de facto la autoridad ejecutiva en la gestión de la Dana en el presidente. Es lo que llamamos la cogobernanza, que fue un concepto fetiche en la pandemia, ¿no? Al final sabemos que la cogobernanza es inconstitucional
lo ha dicho el Tribunal Constitucional, y es inconstitucional por muchos motivos. Uno, porque el marco jurídico no lo permite, y en segundo, porque al final esquiva la responsabilidad. Antes hemos estado hablando de la responsabilidad. El Gobierno en el estado de alarma es responsable en el Congreso de los Diputados. El Congreso supervisa. Y si se delega en el presidente de la comunidad autónoma, ese control se rompe porque el que controla al presidente es la Asamblea Legislativa. Don Mariano, para la cogobernanza, es como bajar el nivel del gobierno a nivel de una autonomía y que la, los dos la estén al mismo cogobernanza nivel. Es la delegación de las facultades del gobierno cuando se declara un estado de alarma que permite o posibilita la limitación de derechos en los presidentes autonómicos. Eso hizo que Ximo Puig, en la segunda declaración del estado de alarma, después de la delegación territorial en Madrid, le autorizara para hacer todo lo que hizo en relación de aprobación de medidas limitativas de derechos, con los toques de queda, con las limitaciones de aforo, etc. Todo eso era dar cobertura al presidente autonómico para que pudiera limitar derechos. Ahora mismo eso no se ha hecho y esos derechos se han limitado por la norma más baja del ordenamiento jurídico, que es una orden de consellería. Es cierto que la legislación sectorial habilita para ciertas limitaciones, pero para garantizarse precisamente ese régimen de libertades están los estados que contempla la Constitución. Carlos Mazón prohibió el otro día, hace unos días, la circulación de coches durante unas horas determinadas. La cobertura es la legislación ordinaria, pero imaginemos, por ejemplo, un confinamiento de todas las poblaciones afectadas. ¿Eso lo puede declarar el presidente de la Generalitat? Obviamente no. Por eso le estamos pidiendo también al presidente un imposible. Eso tenía que haber sido un estado de alarma declarado por el gobierno, centralizado el mando, pero sobre todo, fundamentalmente también, la posibilidad de limitar en esos casos, porque la legislación es lo que dice la Constitución y la ley orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio, y es lo que facilita o posibilita. Cualquier jurista aventado sabe que si se hubiera recurrido esa orden, pues tenía avisos también de tumbarla. Con lo que en principio estamos apelando ahora a una cogobernanza de facto y no se han hecho los deberes de la pandemia, que era lo fundamental. Me parece que nos quedan un par de minutos solo, así que, aunque no tengo yo aquí sonido, pero bueno, me da a mí la nariz que serán un par de minutos. El papel del rey. Yo creo que estamos hablando de Estado y el Estado, si está encarnado en alguien ahora mismo, es en el rey, ¿no? Pues la verdad que en ese sentido yo creo que es una de las, no diría una, la única institución del Estado que no solamente ha estado a la altura de las circunstancias, sino que además ha demostrado que en este país, si hay algo capaz de articular a la ciudadanía, a lo que es la convivencia entre los españoles, es la figura del rey. Yo creo que la visita que se hizo esta semana pasada y reunirse con los vecinos de las poblaciones afectadas en Chiva, etcétera, y después de lo que habíamos oído, también salió información de prensa de la bronca que le había metido Pedro Sánchez al rey, yo creo que ha demostrado que dentro de su escasa independencia, me refiero de actuación, porque es muy poca, margen de actuación, sí. Es decir, el rey y la reina, bueno, pues han demostrado estar y empatizar con la ciudadanía. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí, supongo que hay más o menos consenso en torno a esta idea del Yo creo que de todas maneras el rey lo que tiene que hacer es venir dentro de 2, 3, 4 años a ver cómo evoluciona. Insisto, en Orihuela, bueno, 5 años después, estamos igual. Antes. Ya lo han dicho. Que venga a ver cómo evoluciona la situación, que es lo importante. Las más veces que puedan. Señor Vivanco, señor Mestre, señor Chirivella, señor Bertomeu, gracias por contribuir a enriquecer este debate. Y a ustedes, señoras y señores televidentes, como siempre les digo, gracias por la atención prestada y queden ustedes con Dios.